Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo realizar algunos métodos gráficos. Voy a ver solamente dos. El método del paralelogramo, que solamente funciona para la suma de dos vectores, y el método del polígono, que puede ser para la suma de dos o más vectores. Parecido al método del paralelogramo también está el método del triángulo, se puede hacer de manera gráfica también. Entonces sería otra manera de hacerlo. Ahorita de todos modos explico esa parte. Bueno, primero para cualquiera de estos métodos yo recomendaría elegir una escala, determinar pues la longitud de cada vector, es decir, yo puedo decir cada centímetro de mi papel pues va a valer 10 newtons, ¿no? 100 newtons, 1000 newtons incluso, dependiendo de los vectores que ustedes tengan. Pueden estar en metros, recuerden. Si yo puedo decir que cada centímetro equivale a un metro, cada centímetro equivale a un kilómetro incluso. Ya depende del tamaño de su papel y los datos que ustedes tienen, ¿no? Los vectores y las magnitudes que tienen. Entonces, primero determinar la escala, determinar la longitud de cada vector, dibujar a escala, con esa escala que ustedes escogieron, cada uno de los vectores con su dirección correspondiente. Para ello necesitaríamos pues regla, escuadras y un transportador para poder trazar esos vectores. Recomendaría yo usar también un papel milimétrico para que sea más preciso. Vamos a dibujar las líneas de manera paralela. Recuerden que este solo funciona para dos vectores. Voy a dibujar líneas paralelas a los vectores, es decir, del vector 1 una línea paralela al final del vector 2 y del vector 2 una línea paralela a este vector al final del vector 1. Cuando ya tenga por ahí se va a formar un paralelogramo. La línea desde donde se juntan al principio y donde se vuelven a intersectar las líneas paralelas va a ser la longitud del vector resultante. Entonces vamos a trazar una línea desde el origen hasta el punto de intersección de estas líneas paralelas. Y ya para terminar pues deberíamos de medir con una regla la longitud de esa línea, con el transportador la dirección, y usando la escala que habíamos definido pues vamos a obtener la magnitud real de ese vector. Voy a hacer una pequeña animación por aquí. Imaginemos que tenemos un dinosaurio, pues por ahí lo quieren jalar por alguna razón. Tenemos 650 newtons hacia esta dirección, 500 newtons hacia esta dirección. Entonces siempre que les den un problema, sobre todo si es un dibujo o un texto, pues les recomiendo hacerlo de manera sencilla, ¿no? Voy a poner un plano coordenado y voy a dibujar mis vectores. Si es método gráfico, recuerden que tengo que usar la escala. Si fuera analítico, yo recomendaría de todos modos hacer un bosquejo y nos ayuda a darnos una idea de algunos valores o datos que vamos a requerir. Como es un método gráfico, habíamos dicho que primero trazamos los vectores con la correspondiente escala y la dirección correspondiente a cada vector. Este es a 27 grados, este es a 20, esta es de 500 newtons, esta es de 350. Vamos a proceder a trazar líneas paralelas. Voy a trazar una línea paralela de este vector 1 al final del vector 2 y voy a trazar una línea paralela de este vector 2 al final de este vector 1. Donde se intersecten esas líneas pues va a ser el punto final de mi vector resultante. Entonces ahora voy a pasar a trazar una línea desde el origen hasta ese punto de intersección y ese sería mi vector resultante. Lo que tengo que hacer ahora pues sería medir esta línea y medir el ángulo o la dirección que tiene esta línea con el transportador, ¿no? Yo podría medir ahí con el transportador, son como 70 y algo, 71, 72 grados. Y ya podría yo sacar con la escala que usamos pues la magnitud de ese vector. Entonces yo podría sacar de manera aproximada 365 newtons de magnitud y 71 grados de inclinación. Como es un método gráfico, pues depende de la precisión y el cuidado que tenga cada uno de ustedes. O si lo van a hacer así de manera gráfica, pues yo recomendaría usar algún software, tal vez AutoCAD. Ahí podrían dibujar aunque sea líneas con dirección y longitud. Y pues podrían trazar la línea correspondiente al vector resultante y medirla, ¿no? Y podrían tener un resultado pues muy preciso. Este sería el método del paralelogramo. Repito, solamente funciona para dos vectores. Se forma un paralelogramo y puedo medir la longitud del vector resultante y la dirección y puedo obtener de manera gráfica la suma de dos vectores. También por ahí mencioné el método del triángulo, pues es muy parecido a este. Lo único que hay que hacer es trazar este vector al final del otro vector, que sería el equivalente a esta línea azul, y se va a formar por aquí un triángulo. Entonces cuando hacemos eso, pues se convierte en el método del triángulo, da el mismo resultado, va a quedar esta misma línea, va a quedar este triángulo que está por aquí.
y podríamos medir de igual manera la longitud, usar la escala, encontrar la magnitud y la dirección de este vector. Ese sería el método del paralelogramo. En el caso del método del polígono, pues es muy parecido. Tenemos que escoger la escala, en base a la escala determinar la longitud de cada vector, y en este método pues vamos a dibujar un vector detrás del otro, es decir, dibujo el vector 1, en el punto final de ese vector empiezo a dibujar el vector 2, luego el vector 3 y el vector 4 hasta que se los termine, ¿no? El chiste es no repetir los vectores, recuerden que no importa el orden. Entonces van a escoger un vector como su vector 1, lo dibujan, al final de ese vector el vector 2, al final de ese vector el vector 3 y así sucesivamente. Entonces vamos a dibujar un vector detrás de otro. Les decía, el punto 3 pues sería dibujar a escala el siguiente vector partiendo del punto final del vector anterior, y repetimos este paso por las veces que sea necesario. Al final vamos a trazar una línea desde el origen otra vez hasta el punto final del último vector que dibujamos, y vamos a medir de igual manera la longitud de esa línea, la dirección, usando la escala, pues vamos a encontrar la magnitud del vector resultante. Entonces voy a hacer un dibujo no con valores, sino como muy representativo. Supongamos que tengo esos 4 vectores. Estos 4 vectores pues aquí tienen su dirección, tienen sus ángulos medidos con líneas circulares. Entonces voy a tener por ahí el plano coordenado. Voy a dibujar el vector que yo quiera primero. En este caso yo tomé el orden A, B, C, D. Entonces dibujo el vector A con su misma dirección, lo traslado de manera paralela si quieren verlo así. Dibujo el vector B al final del vector A con su respectiva dirección. Dibujo el vector C al final del vector B con su respectiva dirección. Y dibujo el vector D al final del vector C con su respectiva dirección. Recuerden que tendría que usar transportador para poder trazar estos vectores. De lo contrario, pues también podrían trazar líneas paralelas a los vectores y ya nada más medir la longitud. El vector resultante pues va a ser aquel que esté desde el origen hasta el punto final del último vector que trazamos. Al igual que el método anterior, pues yo puedo medir la dirección, la longitud de ese vector o de esa línea, usar mi escala correspondiente y encontrar el valor de mi vector resultante. Este sería básicamente pues lo que tendrían que hacer para métodos gráficos. Nuevamente pongo las referencias bibliográficas que usé. Serway, Fundamentos de Física, 10ª edición. Searle-Szymanski, 11ª edición, volumen 1, Física Universitaria. Física, Conceptos y Aplicaciones del Tippens, del 2007. Física General de Pérez, 2014. Fundamentos de Física, 9ª edición en inglés, de Resnick, Halliday, Resnick y Walker. Y las imágenes que usé, pues yo usé una imagen de un dinosaurio, por ahí les pongo la página de donde la saqué. Y esta plantilla, pues esta presentación, fue creada en una plantilla de Slidesgo. Entonces hay que referenciar para poder usarla. Entonces la plantilla, repito, fue creada en Slidesgo. Los iconos por ahí ellos los obtuvieron de esta página y algunas imágenes de esta página. Entonces hay que respetar los derechos de autor por ahí. La siguiente ocasión pues vamos a ver la resolución de fuerzas de sistemas vectoriales, no necesariamente de fuerzas, por métodos concurrentes, pero de resolución de sistemas vectoriales concurrentes por medio de métodos analíticos. Lo siento, por ahí me trabé un poquito. Eso sería en el siguiente video. Entonces por esta ocasión sería todo. Si tuvieran alguna duda pues pueden preguntar.